Por favor, abuela, sálveme. El grito de aquel niño desconocido y desamparado hizo que la mirada de la millonaria Sofía Valencia, la matriarca del imperio del café, vacilara por un instante. Detrás del pequeño, dos hombres vestidos con chaquetas de cuero oscuras lo perseguían con una determinación depredadora. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía, una reacción que no había sentido en décadas. Con una frialdad que helaba la sangre, se interpuso entre el niño y sus perseguidores. ¿Acaso pretenden tocar a mi nieto? Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire tenso de la callejuela. Los dos hombres, intimidados por la autoridad natural que emanaba de ella, se detuvieron en seco, intercambiaron una mirada de pánico y huyeron sin decir una palabra. Sofía Valencia no lo entendía. No podía comprender por qué había ayudado a ese niño extraño, porque las palabras «mi nieto» habían salido de sus labios con tanta convicción. Se lo atribuyó a un impulso, a un capricho de la vejez. Sin embargo, mientras miraba los ojos asustados del niño, una sensación inquietante la invadió. Porque sentía que ya había visto esa mirada antes, en un lugar muy lejano de su memoria. Largo de esta casa, ahora mismo. La voz de Sofía resonó, rebotando en los pisos de mármol pulido de la inmensa mansión en el barrio Rosales de Bogotá. Su mano, enjollada y cuidada, temblaba de una furia contenida. Frente a ella, su hijo Alejandro la miraba con el rostro pálido, una mezcla de desafío y súplica en sus ojos. Había sido hace exactamente 12 años, en un día gris y lluvioso como este. «Mamá, la amo de verdad», suplicó Alejandro, su voz quebrada por la desesperación. «No puedo vivir sin Isabela». Pero para Sofía, sus palabras no eran más que el berrinche de un niño malcriado. Ella, la presidenta y fundadora de Café del Alba, una de las empresas cafeteras más prestigiosas de Colombia, no podía permitir que el único heredero de su imperio, el fruto de toda una vida de sacrificios, se casara con una simple artesana de pueblo, una don nadie. ¿Amor? ¿Tú qué sabes del amor, Alejandro?, escupió Sofía con desdén. ¿Qué tiene esa mujer que ofrecerte? Ah. ¿No es más que una artista sin un peso, que vive de vender mochilas a los turistas en Salento? El frío de sus palabras era más cortante que el viento que soplaba desde los cerros orientales. No vio, o no quiso ver, las lágrimas que asomaban en los ojos de su hijo. ¿Qué es lo que quieres, mamá? ¿Que sea infeliz toda mi vida? Infeliz. ¿Acaso crees que la felicidad es huir, abandonar toda la responsabilidad que tienes sobre tus hombros? La conversación de aquel día fue un diálogo de sordos, dos mundos incapaces de encontrarse. Al final, Alejandro se fue. Con una vieja maleta de lona como único equipaje, abandonó la mansión que había sido su hogar y su jaula. Sofía observó su silueta alejarse bajo la llovizna, sin volver la vista atrás ni una sola vez. En ese momento, estaba convencida de su decisión. Estaba segura de que Alejandro no tardaría en volver, de que la dura realidad del mundo lo pondría de rodillas, suplicando su perdón. Pero Alejandro nunca regresó. Y así, pasaron 12 largos años. Ahora, Sofía iba sentada en el silencioso asiento trasero de su Mercedes-Benz negro. El chófer, un hombre discreto que llevaba años a su servicio, mantenía un silencio respetuoso. Sabía que cada año, por estas fechas, la señora presidenta necesitaba su momento de soledad. El coche dejó atrás los imponentes edificios de cristal de la sede Café del Alba en la avenida El Dorado y se dirigió hacia las afueras de la ciudad, a una zona industrial olvidada cerca de las faldas de Monserrate. «Detente aquí», ordenó Sofía. Su voz era baja, pero cargada de una autoridad inquebrantable. El chófer detuvo el vehículo con suavidad. Ella bajó lentamente. Frente a ella se alzaba un edificio antiguo y decrépito. Antaño había sido el primer beneficiario de café de la familia, el lugar donde su padre había iniciado el imperio. Ahora era solo una ruina, un espacio olvidado por todos, carcomido por el óxido y la maleza. Sofía empujó la pesada puerta de hierro. Un chirrido lastimero rompió el silencio del lugar.
Caminó por un pasillo cubierto de polvo y telarañas hasta llegar a una pequeña habitación en el segundo piso. Era el lugar donde Alejandro solía pintar cuando era niño, su refugio secreto. Desde pequeño, Alejandro había amado el arte. Al volver del colegio, siempre desplegaba sus lienzos y se perdía en un mundo de colores y formas. A Sofía le enternecía ver a su hijo tan absorto en su pasión. Pero a medida que Alejandro crecía, la perspectiva de Sofía cambió. La pintura era un pasatiempo, no una vocación digna del heredero de Café del Alba. Su destino, según ella, era convertirse en un empresario, en el líder que llevaría el negocio familiar a nuevas alturas. Al abrir la puerta de la habitación, un olor a humedad y a madera vieja le golpeó la nariz. A Sofía no le importó. Se sentó con lentitud en una silla desvencijada junto a la ventana. El paisaje que se veía desde allí, una panorámica gris de los tejados de Bogotá, era exactamente el mismo que el de hace 12 años. «Qué madre tan necia fui», susurró para sí misma. Las arrugas en su rostro parecían más profundas que nunca. A sus 70 y tantos años, dirigir la empresa, imponer su carisma frente a inversores y empleados, ya no era tan fácil como antes. Pero lo más difícil, lo que verdaderamente la consumía, era la soledad de vivir sin su hijo. Cada vez que venía a este lugar, la misma pregunta la atormentaba. Si pudiera volver a aquel día, ¿habría intentado detener a Alejandro? No, probablemente no. Pero al menos no lo habría echado con tanta frialdad. Si tan solo le hubiera escuchado una vez, si hubiera intentado comprender por qué amaba tanto a esa mujer, que veía en ella que él consideraba más valioso que todo un imperio. Mirando por la ventana, Sofía exhaló un suspiro tembloroso. Si Alejandro volviera ahora, ¿qué podría ofrecerle? ¿Podría, acaso, pedirle perdón? «Perdona a esta madre estúpida, hijo mío», murmuró a la habitación vacía. No hubo respuesta. Con otro largo suspiro, salió del edificio. De vuelta en el coche, le indicó al chofer, «A casa». «Como ordene, señora presidenta». Ya en su mansión, subió directamente a su estudio en el segundo piso. Su mirada se posó en un cajón de su escritorio de caoba. Lo abrió. Dentro había una carta vieja y amarillenta. Había llegado unos meses después de que Alejandro se fuera de casa, hace 12 años. Sofía nunca la había abierto. No había tenido el valor. Pero hoy era diferente. Con manos temblorosas, tomó el sobre. Lentamente, con un cuidado casi reverencial, sacó la carta. El papel estaba descolorido por el tiempo. La caligrafía familiar de Alejandro llenó sus ojos. «Mamá, estoy bien. No te preocupes». Una sola línea. Eso era todo. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Sofía, la primera en 12 años. Apretó la carta contra su pecho, como si pudiera sentir el calor de la mano de su hijo. «Lo siento, Alejandro. Lo siento tanto». Un sollozo rompió la quietud del estudio. La mujer que había construido un imperio, la dama de hierro de la alta sociedad bogotana, se estaba derrumbando por fin. Lo que Sofía no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar de una manera que jamás habría imaginado. No sabía que la oportunidad de enmendar su error más grande estaba a punto de presentársele de la forma más inesperada. A esa misma hora, en un barrio humilde del sur de Bogotá, Mateo estaba acurrucado en un rincón de su pequeño apartamento en un conjunto residencial de ladrillo a la vista. A sus 10 años, sus pequeños hombros estaban encogidos, y sus brazos, que rodeaban sus rodillas, colgaban sin fuerza. El atardecer teñía de naranja los cerros lejanos, pero los ojos de Mateo no veían nada. La habitación estaba sumida en un silencio abrumador. Cuando su mamá vivía, siempre había algún sonido, el ruido de ella apurándose por la mañana para ir a trabajar al restaurante, o su voz cálida al volver por la noche, agotada pero siempre con un abrazo para él. Pero ahora, no había nada. La mirada de Mateo se desvió hacia un pequeño portarretratos en una repisa. Era una foto familiar, tomada un año atrás, cuando su papá aún vivía. En la foto,
Su padre, Alejandro, sonreía ampliamente, y su madre, Isabela, lo abrazaba con una expresión de pura felicidad. En aquel entonces, a pesar de ser pobres, eran una familia feliz. Papá, susurró Mateo, con la voz temblorosa. Recordó aquel día, hace un año. Su padre, que trabajaba en la construcción para complementar sus ingresos de artista, volvía a casa en su moto cuando tuvo un accidente fatal en la sinuosa carretera La Calera. Cuando la policía llamó, su mamá se derrumbó en el suelo. Mi amor, ¿cómo voy a vivir sin ti? El eco de su llanto todavía resonaba en los oídos de Mateo. Desde ese día, su mamá cambió por completo. Perdió la sonrisa y empezó a trabajar día y noche. Limpiaba oficinas de madrugada y servía mesas en un corrientazo, hasta tarde, todo para sacar adelante a Mateo. Él sabía lo mucho que ella sufría, por eso nunca se quejaba. Cuando sus amigos en el colegio pedían zapatillas nuevas, Mateo seguía usando las suyas, viejas y rotas, para no preocupar a su mamá. Pero el cuerpo de Isabela no resistió. El estrés extremo y el agotamiento la enfermaron. Empezó a toser constantemente, y su rostro se volvió pálido y demacrado. Mateo le insistía en que fuera al médico, pero ella siempre negaba con la cabeza. Estoy bien, mijo. Tu mamá está bien. Pero no lo estaba. Hace 3 meses, se desmayó en el trabajo. En el hospital, el médico sacudió la cabeza con tristeza. Era demasiado tarde. Mateo cuidó de ella en su lecho de enferma. Dejó de ir al colegio para estar a su lado todo el día. Su mamá hablaba cada vez menos, y respirar se convirtió en un esfuerzo visible. Y hace 15 días, falleció. Mateo tragó saliva, conteniendo las lágrimas. Quería llorar, pero sentía que ya no le quedaban. ¿Acaso había llorado tanto que se le habían secado? Mateo recordó la última voz de su madre. Justo antes de morir, le apretó la mano con fuerza. Sacó de debajo de la almohada una pequeña caja de música de madera. Esto es para ti, mi amor. La caja de música parecía vieja y gastada. La superficie estaba arañada y la pintura descolorida. Pero su madre la trataba como un tesoro. Si algo me pasa, quiero que lleves esta cajita al lugar de esta foto. Le entregó también una fotografía pequeña y desgastada. Mostraba un edificio antiguo que Mateo nunca había visto. ¿Por qué, mami? ¿Dónde es eso? No estoy segura, mi amor. Pero tu papá me dijo que si alguna vez me sentía muy perdida, debía ir allí. Su voz se fue apagando. Prométemelo, Mateo. Prométeme que irás. Sí, mami, te lo prometo. Esa fue su última conversación. Mateo se levantó lentamente y abrió un pequeño cajón. Dentro, envuelta en un paño, estaba la caja de música. La tomó en sus manos. Era pequeña, pero pesada. Le dio cuerda y una melodía antigua y melancólica llenó la habitación. Era una melodía triste y cálida a la vez, un bambuco que sonaba a nostalgia. La primera vez que la escuchó, sintió una extraña calma, como si alguien lo estuviera abrazando. Toc toc. Alguien llamaba a la puerta. Mateo, mijo, soy yo, doña Elvira. Era la voz de la vecina de abajo. Mateo se apresuró a abrir. Doña Elvira estaba allí con una olla humeante en las manos. Otra vez sin comer, muchacho. Venga, le traje un ajiaco bien caliente. Sirvió la sopa en un plato. El vapor le calentó la cara a Mateo. Gracias, doña Elvira. ¿Qué gracias ni qué nada? Me duele el alma verte tan solito, tan chiquito. Los ojos de la anciana se enrojecieron. Doña Elvira lo había ayudado con todo durante el funeral de su madre. Los costos, los trámites, todo fue gracias a ella. Mateo no sabía qué habría sido de él sin su ayuda. Doña Elvira, comenzó con voz temblorosa. Voy a tener que ir a un hogar de bienestar familiar. Hacía unos días, había venido un trabajador social.
Le dijo que no podía vivir solo, que tendrían que llevarlo a un centro de protección. Doña Elvira suspiró. Ay, mijo. Si yo pudiera, te cuidaría, pero tú sabes que a duras penas me alcanza para mí. Le acarició la cabeza. Pero aguanta un poquito más. Ya se nos ocurrirá algo. Pero Mateo sabía que doña Elvira vivía sola y con lo justo. No podía ser una carga más para ella. No se preocupe, doña Elvira. Yo puedo cuidarme solo. Forzó una sonrisa, pero la anciana supo ver la tristeza detrás de ella. Lo abrazó con fuerza. Eres un niño muy valiente, Mateo. Demasiado valiente, y eso me parte el corazón. Mateo se acurrucó en su abrazo, añorando el calor de su madre, la risa de su padre. Pero sabía que nunca volverían. Cuando doña Elvira se fue, Mateo se quedó mirando el plato de ajiaco. El vapor todavía se elevaba. Lentamente, tomó la cuchara. Al probar la primera cucharada, el calor de la sopa le recorrió la garganta. Hijo, no te saltes las comidas. Tienes que comer bien, aunque mamá no esté. La voz de su madre le sonó en la cabeza, como un eco. La mano de Mateo se detuvo. Una lágrima cayó en el plato, creando una pequeña onda en la sopa. Se mordió el labio. Tenía que ser fuerte, se lo había prometido a sí mismo. Se secó la lágrima con el dorso de la mano y siguió comiendo, tragando a la fuerza, hasta que no quedó nada en el plato. Sentía que su madre lo estaba mirando. La noche cayó. Mateo estaba acostado en su cama, mirando el techo. Allí todavía estaban las estrellas fluorescentes que su papá había pegado. Papá, mamá, ¿qué hago ahora?, susurró a la oscuridad. Solo el silencio le respondió. Volvió a sacar la caja de música y la foto. Miró el edificio antiguo durante un largo rato. Me dijiste que viniera, pensó. Abrazó la foto con fuerza. La promesa a su madre era lo único que le quedaba. Un viento frío se coló por la ventana. Mateo se arropó más con la cobija. El apartamento era frío, pero el frío en su pecho era aún mayor. El niño de 10 años había sobrevivido otro día. Nadie sabía lo que le depararía el mañana. 3 días después, Mateo tomó una decisión. No podía esperar más. El trabajador social había vuelto a llamar, tenía que ir al centro de protección a finales de la semana. Doña Elvira le apretó la mano con una mirada de impotencia. Antes de irme, tengo que ir al lugar que le prometí a mi mamá. Se levantó temprano y preparó una pequeña mochila. Guardó la caja de música, la foto y los pocos billetes que su madre le había dejado. Doña Elvira le preparó un sándwich. ¿Estarás bien solo, mijo?, le preguntó con preocupación. Sí, doña Elvira. Vuelvo enseguida. Mientras tanto, en un rascacielos del Centro Financiero de Bogotá, Santiago Montoya, el sobrino de Sofía Valencia, hablaba por teléfono mientras miraba por la ventana de su oficina. ¿Y bien? ¿Hay algún movimiento del muchacho? Sí, señor Montoya. Parece que se está preparando para salir. No lo pierdan de vista. Averigüen a dónde va y, cuando encuentren la oportunidad, encárguense de él discretamente. Sin dejar rastro. Entendido, señor. Al colgar, una sonrisa gélida se dibujó en los labios de Santiago. Era hora de confirmar si los rumores de que su tía tenía un heredero perdido eran ciertos. Mateo tuvo que tomar 2 buses. No fue fácil encontrar la dirección de la foto. Después de 1 hora, el paisaje urbano de Bogotá comenzó a dar paso a una zona más desolada y olvidada. Detrás de él, un sedán negro lo seguía a una distancia prudente, pero Mateo no se dio cuenta. Debe ser por aquí, pensó, bajándose del bus. Miró a su alrededor. Era una callejuela solitaria, flanqueada por edificios viejos y bodegas abandonadas. Sacó la foto y la comparó con los edificios mientras caminaba lentamente. Allí está. Finalmente, vio el edificio de la foto. Era el antiguo beneficiadero de 2 pisos.
La puerta de hierro oxidado estaba cerrada, y las paredes mostraban las cicatrices del tiempo. Se paró frente a la puerta. ¿Por qué su mamá quería que viniera aquí? ¿Por qué su papá conocía este lugar? Justo en ese momento, una voz grave sonó a sus espaldas. Oye, pelado. Mateo se giró. Dos hombres con chaquetas de cuero habían bajado de un coche y se acercaban a él. Instintivamente, sintió el peligro. Sus miradas eran frías y penetrantes. ¿Tú eres Mateo Valencia Rojas? Tienes que venir con nosotros. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó Mateo, retrocediendo. Los hombres se acercaron rápidamente. Quieto. Si no quieres salir lastimado. No, gritó Mateo, y echó a correr. Su corazón latía desbocado. Oía las pesadas pisadas de los hombres persiguiéndolo. Corrió desesperadamente por el laberinto de callejones. Le faltaba el aire, pero no podía detenerse. Miró hacia atrás y vio que se estaban acercando. Corrió con todas sus fuerzas, pero no podía competir con las largas piernas de los adultos. Finalmente, sin darse cuenta, volvió a salir a la callejuela frente al beneficiadero. Ya no tienes a dónde huir, dijo uno de los hombres, jadeando, mientras extendía la mano para agarrarlo. Mateo retrocedió hasta chocar de espaldas contra la puerta de hierro. Y en ese preciso instante, la puerta se abrió hacia adentro. Como Mateo estaba apoyado en ella, perdió el equilibrio y tropezó. Desde el interior, salió una mujer. Era una mujer elegante, vestida con un traje sastre gris. Parecía tener unos 70 años, pero su porte y elegancia trascendían su edad. Su cabello plateado, recogido en un moño impecable, le daba un aire a la vez severo y distinguido. Era Sofía. Como todos los años, había venido a visitar el viejo edificio y justo estaba saliendo. Instintivamente, Mateo se aferró al borde de su chaqueta. Por favor, sálveme, suplicó con voz temblorosa. Era una desconocida, pero en ese momento se habría aferrado a cualquiera. Por favor, haga de cuenta que es mi abuela. Sofía se sorprendió y bajó la mirada hacia el niño. Un niño aterrorizado se aferraba a su ropa, y frente a ellos, dos hombres de aspecto sospechoso lo acechaban. Comprendió la situación de inmediato. Su mirada se volvió gélida. Clavó sus ojos en los hombres. ¿Qué se supone que están haciendo? Su voz era baja, pero resonó con una autoridad innegable. Los hombres vacilaron. El aura de esa mujer era imponente. Nosotros solo estábamos ¿persiguiendo a un niño? ¿A eso le llaman solo? Sofía dio un paso adelante. Mateo seguía aferrado a su chaqueta. Los hombres, desconcertados, se miraron. No sabían quién era esa mujer, pero su instinto les decía que no era alguien con quien se pudiera jugar. Abuela, ellos quieren llevarme, dijo Mateo con voz temblorosa. Sofía lo miró de reojo y luego volvió a fulminar a los hombres con la mirada. ¿Acaso pretenden tocar a mi nieto? Las palabras de Sofía dejaron a los hombres petrificados. ¿Nieto? ¿Dijo nieto? Sí, mi nieto. ¿Hay algún problema? La voz de Sofía estaba cargada de un poder forjado a lo largo de una vida de mando. Era la autoridad de la matriarca de un imperio. Los hombres comenzaron a sudar frío. Algo andaba muy mal. Su jefe, el señor Montoya, les había dicho que el niño estaba solo. ¿De dónde había salido esa abuela? Lo sentimos. Creemos que nos hemos equivocado. ¿Equivocado? Perseguir a un niño es una equivocación. Sofía sacó su teléfono móvil. O desaparecen ahora mismo, o llamo a la policía. Ustedes eligen. Los hombres no aguantaron más. La presencia de esa mujer los había aplastado por completo. Además, si la policía llegaba, tendrían problemas serios. Con su permiso. Dieron media vuelta apresuradamente, subieron al coche y desaparecieron a toda velocidad. El silencio volvió a la callejuela.
Sofía bajó la mirada lentamente hacia Mateo. Él seguía aferrado a su chaqueta, su pequeña mano temblando. «Ya puedes soltarme», dijo ella con suavidad. Mateo soltó la tela y levantó la cabeza para mirarla. Era una desconocida, pero lo había salvado. «Gracias», dijo, su voz todavía temblorosa. Sofía lo observó en silencio. Había algo extrañamente familiar en él. Esos ojos sentía que los conocía. «¿Estás bien?» «Sí». Sofía miró a su alrededor. Era un lugar solitario y peligroso para un niño de 10 años. ¿Por qué te perseguían esos hombres? No lo sé. Mateo negó con la cabeza. Realmente no lo sabía. La mirada de Sofía se volvió compleja. No podía dejar al niño allí. Estaba claro que esos hombres volverían. Lo observó detenidamente. El niño seguía asustado. Sus pequeños hombros temblaban ligeramente y su respiración era agitada. Una emoción inexplicable se apoderó de Sofía. No entendía por qué había ayudado a un completo desconocido. Pero la mirada de ese niño le resultaba tan familiar. «Ven conmigo», dijo bruscamente y comenzó a caminar. Mateo dudó un instante, pero luego la siguió con cautela. A la entrada de la callejuela, un lujoso Mercedes-Benz negro los esperaba. El chofer les abrió la puerta. Sofía miró a Mateo y dijo, «Sube». «¿A dónde vamos?» La voz de Mateo temblaba. Su mamá siempre le había dicho que no se fuera con extraños. A un lugar seguro. Esos hombres podrían volver. Las palabras de Sofía lo convencieron. Miró la callejuela vacía, pero el miedo a que esos hombres reaparecieran era más fuerte. Subió lentamente al coche. El suave cuero de los asientos y un perfume desconocido le llenaron los sentidos. Nunca había estado en un coche tan lujoso. Sofía también subió. ¿En marcha? Sí, señora presidenta. La respuesta del chofer hizo que Mateo abriera los ojos como platos. ¿Señora presidenta? ¿Esta abuela era una presidenta? El coche arrancó en silencio. Durante un rato, ninguno de los dos dijo nada. Mateo miraba por la ventana, apretando las manos. Podía sentir la caja de música dentro de su mochila. Sofía lo miraba de reojo. El niño parecía tenso, con la vista fija en el exterior. Con cuidado, rompió el silencio. ¿Cómo te llamas? Mateo Valencia Rojas. ¿Y cuántos años tienes? 10. Sofía asintió. Dudó un momento antes de preguntar, ¿y tus padres? ¿Dónde están? El rostro de Mateo se ensombreció. Apretó los labios y respondió en voz baja, fallecieron. El corazón de Sofía dio un vuelco. ¿Ambos? Sí. Mi papá hace 1 año, y mi mamá hace 15 días. Sofía se quedó sin palabras. Un niño tan pequeño, huérfano de padre y madre. Su mirada se llenó de una emoción compleja. El coche se dirigió hacia el centro de la ciudad. Media hora después, se detuvo frente a un imponente edificio de cristal. Cuando Sofía bajó, Mateo la siguió. Al entrar en el vestíbulo, todos los empleados inclinaron la cabeza respetuosamente. Buenos días, señora presidenta. Mateo miraba a su alrededor, asombrado. El vestíbulo era enorme y lujoso. El suelo de mármol brillaba y el techo era tan alto que le dolía el cuello al mirarlo. Sofía, sin inmutarse, se dirigió al ascensor. Mateo la siguió, desconcertado. Llegaron al último piso. Un espacioso salón se abrió ante ellos. Desde los ventanales, se podía ver toda la ciudad. Mateo se quedó sin aliento, fascinado por la vista. Siéntate, dijo Sofía, señalando un sofá. Mateo se sentó con cuidado en el borde. Sofía se sentó frente a él y lo observó detenidamente. La forma en que se mordía ligeramente el labio al concentrarse, el hábito de apretar las manos cuando estaba nervioso, todo le resultaba extrañamente familiar. ¿Por qué estabas en ese edificio?, preguntó Sofía.
Mateo dudó, luego abrió su mochila y sacó la vieja fotografía. Mi mamá me dijo que viniera aquí. Al ver la foto, la expresión de Sofía cambió sutilmente. Era, sin duda, una foto de su antiguo beneficiadero. ¿Cómo era posible que este niño la tuviera? ¿Tu mamá te dio esta foto? Sí. Antes de morir. La mano de Sofía tembló. Algo no encajaba. Todo esto no podía ser una coincidencia. ¿No te dio nada más? Mateo asintió y volvió a buscar en su mochila. Con cuidado, sacó la vieja caja de música. También me dio esto. Dijo que mi papá se la había regalado a ella. En el instante en que vio la caja de música, Sofía se quedó helada. Era esa caja de música. La que ella misma le había regalado a su hijo. La única que existía en el mundo. Sus manos comenzaron a temblar violentamente. Sus labios se secaron. ¿Puedes mostrármela? Mateo le entregó la caja. Sofía la recibió con manos temblorosas. Sintió su peso familiar. Los arañazos en la superficie, el color desvaído, todo era exactamente como lo recordaba. Lentamente, le dio cuerda. Una melodía antigua, un bambuco, comenzó a sonar. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Era esa melodía. La que había mandado a componer especialmente para el 7º cumpleaños de su hijo. Una melodía única en el mundo. Abuela, ¿por qué llora?, preguntó Mateo con preocupación. Sofía se secó las lágrimas apresuradamente. No es nada, estoy bien. Pero no lo estaba. Su corazón latía con una fuerza descontrolada. No, no puede ser. Imposible. Intentó mantener la calma, pero su mente era un torbellino. Quería preguntar, pero no sabía qué, ni si debía hacerlo. La mano que sostenía la caja temblaba. La foto, la caja de música, nada de esto podía ser una coincidencia. Pero admitirlo era demasiado aterrador. Con mano temblorosa, le devolvió la caja de música a Mateo. Mateo. Sí. ¿Dónde vives ahora? En un apartamento en Bosa. ¿Donde vivía con mi mamá? ¿Solo? No. La vecina de abajo, doña Elvira, me ayuda. Pero pronto tendré que ir a un hogar de bienestar familiar. Sofía no pudo preguntar nada más. Se tragó las preguntas que se agolpaban en su garganta. Aún no. No podía albergar esperanzas hasta estar segura. ¿Qué te parece si te quedas en mi casa por un tiempo? Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. De verdad. Pero, ¿por qué? Esos hombres podrían volver, dijo Sofía, y tras una pausa, añadió con cuidado, además, vivo sola y a veces me siento un poco sola. Mateo dudó, pero la mirada de Sofía era sincera. Gracias. Sofía asintió levemente y miró por la ventana. 1000 pensamientos se arremolinaban en su mente, pero por fuera, mantuvo una apariencia de calma. Aún no. No hasta estar segura. Pero sus manos temblorosas parecían conocer ya la respuesta. A la misma hora, en el centro financiero, el teléfono de la oficina de Santiago Montoya sonó con urgencia. Dejó los documentos que estaba revisando y contestó. ¿Qué pasó? La voz al otro lado de la línea sonaba nerviosa. Lo siento, señor Montoya. Perdimos al niño. El rostro de Santiago se contrajo. La pluma que sostenía en la mano casi se parte. ¿Qué? ¿Cómo que no pudieron con un crío de 10 años? Es que apareció la señora presidenta Valencia y... Santiago golpeó el escritorio con furia. Los papeles volaron por los aires. ¿La presidenta? ¿Qué demonios me estás diciendo? Nos la encontramos por casualidad frente al edificio abandonado. El niño se le pegó y no pudimos hacer nada. Santiago apretó los dientes. Era el peor escenario posible. Su tía y el niño se habían encontrado. ¿Dónde están ahora? Se fueron en el coche de la presidenta.
Creemos que se dirigen a la sede principal. Santiago colgó y miró por la ventana. A lo lejos, podía ver el edificio de Café del Alba. En algún lugar allí dentro estaban su tía y ese niño. ¿Sería demasiado tarde? Su mente se aceleró. Si su tía descubría la identidad del niño, todo se habría acabado. El plan que había construido con tanto esmero se derrumbaría en un instante. Abrió un cajón y sacó una vieja foto. Era una foto de su primo Alejandro, de hacía más de 10 años. Sonreía junto a la artesana de pueblo. Así que así terminan las cosas, murmuró. Arrugó la foto y la tiró a la papelera. Pulsó el intercomunicador de su escritorio. Señorita Rivas, venga a mi oficina. Inmediatamente. Un momento después, su asistente entró. ¿Me llamaba, señor Montoya? Siéntese. Cuando ella se sentó, Santiago se levantó y caminó hacia la ventana. Hubo un largo silencio. ¿Tenemos controlados los movimientos de la presidenta? Sí, señor. Recibo informes constantes. ¿Sabes a dónde fue hoy? La asistente consultó su agenda. No tenía nada programado esta mañana. Pero a mediodía salió en su coche personal hacia las afueras y regresó a la sede hace aproximadamente 1 hora. ¿Sola? No. Estaba con un niño. La mandíbula de Santiago se tensó. ¿Y dónde está ese niño ahora? En el salón del último piso. Con la presidenta. Santiago esbozó una sonrisa amarga. Su tía ya había empezado a protegerlo. Escúcheme bien. A partir de ahora, quiero un informe de cada uno de sus movimientos, sin excepción. ¿Con quién se reúne? ¿A dónde va? Todo. Entendido. Y, continuó Santiago, mirándola fijamente, investigue a ese niño. Nombre, dirección, colegio, familia, todo. Y encuentre algo, cualquier cosa, que podamos usar en su contra. La expresión del asistente se endureció. Señor Montoya, ¿qué? No pregunte. Solo haga lo que le digo. Su voz era fría y autoritaria. La asistente asintió, sin atreverse a decir más. Como usted diga. Después de que se fuera, Santiago volvió a mirar por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo de rojo los edificios. Esto aún no ha terminado, se dijo, apretando el puño. Que su tía hubiera encontrado al niño no significaba el final. Al contrario, la verdadera batalla acaba de empezar. Volvió a su escritorio y sacó una tarjeta de presentación de un cajón. Era de un periodista. Uno de esos que, por la cantidad de plata adecuada, escribiría cualquier historia. Llegará el momento de usar esto, pensó, guardándose la tarjeta en el bolsillo. Luego, volvió a sus documentos, fingiendo trabajar como siempre, mientras en su mente trazaba su siguiente movimiento con fría precisión. La noche cayó sobre Bogotá, y las luces de los edificios comenzaron a encenderse una a una. En la oficina de Santiago, solo una luz fría lo iluminaba. Y bajo esa luz, sonrió para sí mismo. Una sonrisa oscura y gélida. Sofía llevó a Mateo a su mansión. Al entrar en el enorme salón, los ojos del niño se abrieron de par en par. El techo era altísimo, y un candelabro de cristal brillaba como un sol. No se parecía en nada a su pequeño apartamento. «Esta es su casa, abuela». «Sí. Si necesitas algo, no dudes en decírmelo». Sofía lo guió a una habitación de invitados en el segundo piso. Tenía una cama impecable, un escritorio y un armario. «Descansa aquí por hoy. Mañana iremos a buscar tus cosas». «Gracias, abuela». Mateo inclinó la cabeza. Sofía lo miró un momento y salió de la habitación, pero no cerró la puerta del todo. Lo observó a través de la rendija. Mateo sacó la caja de música de su mochila y la colocó con cuidado sobre el escritorio. Luego se sentó en la cama y miró a su alrededor. Era un lugar extraño, pero por alguna razón, se sentía tranquilo. Sofía lo observó en silencio.
La forma en que acariciaba la caja de música, su silueta contra la ventana nada le parecía ajeno. No. Aún no estoy segura, se dijo, sacudiendo la cabeza. Se dirigió a su estudio, pero su mente seguía en la habitación de Mateo. A la mañana siguiente, Sofía se levantó temprano. Cuando bajó al comedor, Mateo ya estaba sentado a la mesa. La empleada del servicio le había servido el desayuno. ¿Dormiste bien? Sí, abuela. Sofía se sentó frente a él y comenzó a observarlo disimuladamente. Mateo tomó los cubiertos, pero su forma de sujetar el tenedor era peculiar. Lo agarraba muy abajo, cerca de los dientes, de una forma poco común. La mirada de Sofía vaciló. Su hijo, Alejandro, sujetaba el tenedor exactamente de la misma manera. Intentó corregirlo 1000 veces, pero nunca perdió esa costumbre. Imposible, pensó. Mientras comía, Mateo tarareaba una melodía suavemente, casi sin darse cuenta. No era una canción concreta, solo un murmullo. La mano de Sofía se detuvo. Alejandro hacía lo mismo cuando se concentraba. Al comer, al pintar siempre tarareaba. Mateo. Sí. No te falta nada. ¿Estás cómodo? No, todo está muy bien. Respondió con una sonrisa. Pero cuando la empleada trajo un plato de pescado, su expresión se tensó un poco. Mateo evitó el pescado y comió solo de las otras guarniciones. ¿No comes pescado? Ah, no me gusta mucho. El corazón de Sofía dio un vuelco. A su hijo tampoco le gustaba el pescado de niño. Odiaba el olor. La forma de usar los cubiertos, el tarareo, la aversión al pescado, cada detalle era un calco de su hijo. Tratando de calmar su corazón agitado, fue a la oficina. Cuando regresó por la tarde, Mateo estaba en el salón, leyendo un libro. Sofía abrió ligeramente la puerta de su estudio y lo observó. Mateo frunció el ceño al llegar a una parte difícil del libro. Apretó los labios con obstinación. Era una expresión de pura determinación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sofía. Su hijo ponía exactamente la misma cara cuando era niño. Cuando no podía resolver un problema, apretaba los labios y no se rendía hasta conseguirlo. ¿Alejandro? ¿De verdad eres tú, en este niño?, susurró. No pudo soportarlo más. Volvió a su estudio y tomó su teléfono. Llamó al director de un hospital, un viejo amigo de la familia. Doctor Rengifo, soy Sofía Valencia. Señora presidenta. Qué gusto oírla. Necesito un favor urgente. Y debe ser manejado con la máxima discreción. ¿De qué se trata? Sofía dudó un instante y luego dijo, quiero solicitar una prueba de ADN. En secreto. Entendido. ¿Cuándo vendría? Mañana a primera hora. Y, por favor, que nadie se entere de esto. No se preocupe. Me encargaré personalmente. Al colgar, Sofía miró por la ventana. El sol se ponía a lo lejos. Tengo que saberlo. No puedo seguir con esta duda. En su corazón, el miedo y la esperanza luchaban en una batalla silenciosa. Si realmente era su nieto, sería un milagro. Pero también sería la confirmación de que había perdido a su hijo para siempre. La noche fue larga. Sofía no pudo dormir. Se quedó en su estudio, mirando una foto de la infancia de su hijo. En ella, Alejandro sonreía, sujetando el tenedor a su extraña manera. Recordaba su tarareo mientras pintaba. Y ahora, la imagen de Mateo se superponía a esos recuerdos. Abrazó la foto con fuerza. El amanecer parecía no llegar nunca. Habían pasado 4 días. Sofía había dejado las muestras para la prueba de ADN en el hospital y esperaba los resultados. El director le dijo que tardaría una semana, pero para ella, cada día era una eternidad. Cada gesto de Mateo era un eco de su hijo. La forma de comer, de leer, incluso de dormir, todo le recordaba la infancia de Alejandro. Al 5.º día,
no pudo más. Mateo, hoy tengo que salir a hacer unas diligencias. Claro, abuela. Que te vaya bien. Después de dejar a Mateo en el colegio, le dio una orden al chofer. Vamos al apartamento donde vivía el niño. Sí, señora presidenta. El coche dejó atrás los barrios lujosos y se detuvo frente a un modesto conjunto residencial en el sur. Sofía bajó y miró el edificio. Las paredes desconchadas, las escaleras oxidadas, sintió una opresión en el pecho. ¿De verdad mi hijo vivió aquí? Subió lentamente las escaleras hasta el último piso. Se paró frente a la puerta del apartamento. Usó la llave que le había dado Mateo para abrir. Un chirrido protestón rompió el silencio. Un pequeño cuarto apareció ante sus ojos. Un par de muebles viejos, una ventana diminuta. Eso era todo. Entró lentamente y miró a su alrededor. Sobre un pequeño escritorio, había un viejo cuaderno de dibujo. Con manos temblorosas, lo tomó. Al abrir la primera página, contuvo el aliento. Era un retrato de ella. De ella, cuando era joven. Un dibujo a lápiz, hecho con una delicadeza increíble. Pasó la página. Y la siguiente. Y la siguiente. Todas contenían retratos suyos. Sonriendo, pensativa, mirando por la ventana, eran las imágenes de una madre grabadas en la memoria de su hijo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, incontrolables. Alejandro, eras tú. Siempre fuiste tú. Ahora estaba segura. Mateo era su nieto. Su hijo, Alejandro, había vivido aquí. Y la había extrañado tanto que no había dejado de dibujarla. Abrazó el cuaderno con todas sus fuerzas y lloró durante un largo rato. Cuando el llanto amainó, volvió a mirar a su alrededor. En el cajón del escritorio encontró un cuaderno. Era un diario. Al abrirlo, reconoció una caligrafía femenina. Era el diario de su nuera, Isabela. Comenzó a leerlo lentamente. Hoy Alejandro volvió a hablar de su mamá. Dice que es una buena mujer. Que algún día, cuando todo este malentendido se aclare, nos recibirá con los brazos abiertos. La mano de Sofía tembló. Alejandro no la odia. Al contrario, siente que él no fue suficiente, que la decepcionó. Y yo me siento culpable por eso. Por mi culpa, perdió a su madre. ¿Llegará el día en que podamos visitarla con Mateo? ¿Nos aceptará? Sofía no pudo seguir leyendo. Las lágrimas empañaban las palabras. Su nuera no la odiaba. Al contrario, confiaba en que algún día se reconciliarían. Pero Sofía nunca los buscó. Ni una sola vez. Perdóname, perdóname, susurró. Se arrodilló, abrazando el diario, y se derrumbó en el suelo. Lloró con el dolor de 12 años de arrepentimiento. En ese momento, alguien llamó a la puerta. Toc toc. Sofía se secó las lágrimas apresuradamente y se levantó. Abrió. Era la vecina de abajo, doña Elvira. ¿Quién es usted? ¿Qué hace en la casa de Mateo? Soy la persona que está cuidando de Mateo ahora, dijo Sofía, esforzándose por mantener la calma. La anciana asintió. Ah, claro. Me preguntaba por qué no había visto a Mateo estos días. Disculpe la pregunta, pero ¿y los papás del niño? La voz de Sofía se quebró. La expresión de doña Elvira se ensombreció. Ay, ellos ya se fueron. Dejaron al pobre niño solo. El rostro de Sofía palideció. ¿Se fueron? ¿Qué quiere decir? La anciana suspiró. El papá de Mateo murió hace un año. Un accidente de moto volviendo del trabajo. Y la mamá, pobrecita, se enfermó de pena y de tanto trabajar. Murió hace unas semanas. El mundo de Sofía se vino abajo. Entonces, ¿los dos? Sí. Eran tan buena gente, una lástima. Los ojos de la anciana se enrojecieron. Yo ayudé un poquito con el entierro. Eran muy humildes.
Estaba tan preocupada por lo que sería de Mateo, pero me alegra saber que usted lo está cuidando. Gracias, fue lo único que Sofía pudo decir. Gracias por haber cuidado de Mateo. No podía articular más palabras. Yo me encargaré de él de ahora en adelante. Y me gustaría ayudarla a usted también, para que pueda vivir tranquila. No, ¿cómo cree? Por favor. Insisto. Sofía inclinó la cabeza profundamente. La anciana la miró con compasión y bajó lentamente las escaleras. Cuando la puerta se cerró, Sofía se quedó sola. Y entonces, se derrumbó por completo. Se dejó caer al suelo y lloró a gritos. Alejandro, perdóname. Perdóname. Su hijo no volvería. Su nuera tampoco. Y ella nunca los había buscado mientras vivían. Se había ido para siempre, sin haberles pedido perdón, sin haberse reconciliado. ¿Por qué fui tan terca? ¿Por qué? El remordimiento la ahogaba. 12 años era demasiado tiempo. Un tiempo en el que su hijo vivió en la pobreza y encontró la muerte. Abrazó el cuaderno de dibujo y el diario. Ahora, lo único que le quedaba era su nieto. Mateo. Te protegeré, mi niño. Alejandro, te juro que protegeré a tu hijo, prometió entre lágrimas. Era la última oportunidad que le daba la vida. Y esta vez, no la iba a desperdiciar. Después de un largo rato, consiguió levantarse. Tambaleándose, bajó las escaleras y subió al coche. El chófer, prudente, no dijo nada. El coche arrancó en silencio. Sentada en el asiento trasero, Sofía miraba por la ventana. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no se molestaba en secarlas. Sentía que se las debía a su hijo, a su nuera, y al niño que se había quedado solo. Su corazón estaba roto, pero al mismo tiempo, una nueva determinación se forjaba en su interior. Iba a arreglar las cosas. La felicidad que su hijo no pudo tener, se la daría a Mateo. El coche se dirigía a la mansión. El largo viaje de Sofía apenas comenzaba. Esa noche, Sofía no durmió. Se quedó en su estudio, con el cuaderno de dibujo de su hijo abierto frente a ella. El diario de su nuera yacía a su lado. Todo estaba claro ahora. Mateo era su nieto. La única sangre de su hijo. No dudaré más, decidió. Como penitencia por su pecado, protegería a Mateo hasta el final de sus días. A la mañana siguiente, la actitud de Sofía había cambiado por completo. Secretario Rivas. Sí, señora presidenta. Inscriba a Mateo en el mejor colegio. Y ponga mi nombre en todos los documentos, en la casilla de acudiente. Entendido. Sofía ya no actuaba con cautela. Declaró abiertamente que proteger a Mateo era su responsabilidad. Y asigne un chofer exclusivo para llevarlo y traerlo del colegio. Y un guardaespaldas también. Señora presidenta, si hacemos eso, la gente empezará a notar. No me importa. ¿La seguridad del niño es la máxima prioridad? Ante la determinación en su voz, el secretario Rivas no dijo más. Unos días después, Mateo empezó en su nuevo colegio. Un lujoso sedán negro se detuvo frente a la entrada. El chofer le abrió la puerta y Mateo bajó. Detrás de él, un guardaespaldas de traje le llevaba la mochila. Joven Mateo, lo esperaremos aquí a la salida. Sí, gracias. Los demás estudiantes y padres observaron la escena con asombro. Los murmullos comenzaron. ¿Quién es ese niño? Es nuevo. Mira ese carrazo. Y con chofer y todo. ¿Será el hijo de algún millonario? El rumor se extendió como la pólvora. En la hora del almuerzo, los compañeros de Mateo cuchicheaban. Oigan, me enteré de que Mateo vivía en un apartamento súper humilde en Bosa. ¿En serio? ¿Y por qué de repente anda así? Dicen que una abuela millonaria lo adoptó. La dueña de una empresa de café. ¡Qué locura! Parece de telenovela.
Mateo escuchaba los rumores, pero no decía nada. Simplemente comía su almuerzo en silencio. A la salida, el coche negro lo esperaba de nuevo. Los estudiantes lo miraban con una mezcla de envidia y curiosidad. El rumor trascendió los muros del colegio y llegó a oídos de los padres. Y finalmente, llegó a la prensa. Mientras tanto, en la oficina de Santiago Montoya, su asistente entró apresuradamente. Señor Montoya, ¿ya vio esto? Le mostró una tableta. ¿Era una publicación en un foro de Internet? El rumor de que la presidenta de Café del Alba recogió a un niño de la calle y lo está criando. Santiago leyó el texto y una sonrisa se dibujó en sus labios. Por fin empieza el juego. La presidenta cometió un error, dijo, apoyándose en su escritorio. Por más que quiera, no puede simplemente aparecer con un niño de la nada y criarlo. ¿Qué va a pensar la gente? Continuó, como pensando en voz alta, mi tía ya tiene más de 70 años. Es la oportunidad perfecta para esparcir el rumor de que su juicio está fallando. ¿Quiere decir demencia senil? Exacto. Una abuela a la que se le van las luces, un niño astuto que la manipula y le saca la plata de la empresa. ¿Hay una historia mejor que esa? El rostro del asistente se puso pálido. Pero eso es. La verdad no importa. Lo que importa es lo que la gente crea. Santiago sacó la tarjeta del periodista de su cajón. Contacte a este tipo. Dígale que publique un artículo. El titular podría ser algo como, la peligrosa decisión de una líder de edad avanzada. ¿Está en riesgo el futuro de Café del Alba? Entendido, señor. Después de que el asistente se fuera, Santiago miró por la ventana. Cometiste un error, tía. Deberías haber mantenido a ese niño en secreto. La red de Santiago comenzaba a tejerse. Esa noche, en la mansión, Mateo le contó a Sofía durante la cena. Abuela, en el colegio los niños me preguntan cosas. ¿Qué te preguntan? ¿Quién es usted? ¿Y por qué me trajo a vivir con usted? Sofía dejó los cubiertos y lo miró. ¿Y qué les respondiste? Que usted es una persona muy buena. Una calidez se extendió por el pecho de Sofía. Mateo sonrió y siguió comiendo. Pero Sofía sabía que esto era solo el principio. Las miradas, los rumores y la conspiración de aquellos que querían verla caer no tardarían en empezar. Muy bien. Que vengan, pensó Sofía. Estaba dispuesta a librar cualquier batalla para proteger a Mateo. La noche cayó, pero la mirada de Sofía permanecía afilada como siempre. Una semana después, Sofía recibió la llamada del director del hospital. Señora presidenta, los resultados de la prueba están listos. Entendido. Voy para allá. Se apresuró a ir al hospital. En el consultorio privado del director, le entregó un sobre. ¿Puede verificarlo usted misma? Con manos temblorosas, Sofía abrió el sobre. Sacó el informe y leyó el resultado. Probabilidad de parentesco, abuela-nieto 99,9%. Apretó el papel con fuerza. Ya no había lugar a dudas. Mateo era su nieto. Gracias, doctor. ¿Se encuentra bien, señora presidenta? Sí, perfectamente. Salió del hospital. Apenas subió al coche, dejó escapar un profundo suspiro. Ahora nadie podría arrebatarle a Mateo. Ahora empieza todo. Le dio una orden al chofer. Vamos al apartamento donde vivía Mateo. Sí, señora. Al llegar, bajó y se dirigió a la puerta de doña Elvira. La anciana abrió. Ah, es usted. ¿Qué se le ofrece? ¿Puedo pasar? Quisiera hablar con usted. La anciana la hizo entrar. Se sentaron en la pequeña sala. Doña Elvira, de nuevo, gracias por haber cuidado de Mateo. Ay, no fue nada. Hice lo que cualquiera habría hecho. Sofía sacó un sobre de su bolso. Esto es un pequeño gesto de mi parte.
Quiero ayudarla para que pueda vivir el resto de sus días con tranquilidad. ¿Qué es esto? La anciana abrió el sobre. Sus ojos se abrieron de par en par. Había una libreta de ahorros con una suma considerable. Pero esto es demasiado dinero. Usted incluso pagó por el funeral de los padres de Mateo. Nunca olvidaré que cuidó de él cuando se quedó solo. Sofía inclinó la cabeza profundamente. Muchas gracias. Los ojos de la anciana se llenaron de lágrimas. Mateo encontró a una buena persona. Ya puedo estar tranquila. Sofía se despidió y volvió al coche. Aún le quedaba una cosa por hacer. Al día siguiente, visitó una prestigiosa firma de abogados. Quiero registrar a Mateo como mi dependiente legal. El abogado preparó los documentos y preguntó, ¿tiene los resultados de la prueba de ADN? Aquí están. Le entregó el informe del hospital. El abogado lo revisó y asintió. Iniciaremos el proceso. Estará listo en unas 2 semanas. Gracias. Al salir del edificio, Sofía miró al cielo. Estaba despejado. Alejandro, ahora tu mamá podrá proteger a tu hijo. Su corazón se sentía pesado, pero firme. Ahora Mateo estaría bajo su protección, también legalmente. Esa noche, de vuelta en la mansión, llamó a Mateo. Mateo, la abuela tiene algo que decirte. Sí, abuela. Mateo se sentó en el sofá. Sofía lo miró y comenzó a hablar lentamente. Mateo, a partir de ahora, seré tu tutora legal. ¿Tutora legal? Sí. Eso significa que ya no tendrás que ir a ningún hogar de bienestar familiar. Podrás seguir viviendo conmigo. Los ojos de Mateo brillaron. ¿De verdad? ¿De verdad? Mateo corrió y la abrazó con fuerza. Sofía le dio unas palmaditas en la espalda. Gracias, abuela. Gracias a ti, Mateo. Una lágrima asomó en los ojos de Sofía. Pero esta vez, no era de tristeza. Era una lágrima de esperanza, de poder empezar de nuevo. Afuera, el atardecer teñía el cielo de rojo. Era un nuevo comienzo para Sofía y Mateo. La noticia de que Sofía había solicitado la tutela legal de Mateo se extendió rápidamente. Dentro de la empresa, los rumores se intensificaron. A muchos les parecía incomprensible que la presidenta, a sus 70 años, quisiera de repente convertirse en la tutora de un niño de 10. Santiago, al enterarse, sonrió. La oportunidad ha llegado. Llamó a su asistente. Proceda según lo planeado. 2 días después, un artículo apareció en un importante diario económico. La peligrosa decisión de una líder de edad avanzada. Crece la preocupación entre los accionistas. El artículo era sutilmente venenoso. No atacaba a Sofía directamente, pero sembraba la duda. Informaba de que la reciente decisión de la presidenta de acoger a un niño de origen desconocido estaba generando inquietud sobre su capacidad de juicio. La noticia se viralizó. Otros medios comenzaron a publicar historias similares. ¿Usa la presidenta de Café del Alba fondos de la empresa para mantener a un niño misterioso? El comportamiento errático de la matriarca del café. La junta directiva considera convocar una reunión de emergencia. Sofía leyó el periódico de la mañana y frunció el ceño. ¿Qué es todo esto? Su secretario, el señor Rivas, preguntó con cautela. Señora presidenta, ¿cómo desea que respondamos a la prensa? Ignóralos. No tiene fundamento. Pero la opinión pública es negativa. Y los accionistas están nerviosos. Sofía dejó el periódico. ¿Qué he hecho mal? ¿Acaso es un crimen proteger a un niño? Pero la situación empeoró. Santiago comenzó a reunirse con los miembros de la junta directiva, uno por uno. Sutilmente, les sembraba la duda. ¿No les parece que la presidenta ha estado actuando de forma extraña últimamente? Eso de traer a un niño de la nada, ¿no será por la edad? Los directivos asentían,
preocupados de que su juicio estuviera fallando. Unos días después, apareció un artículo aún más sensacionalista. Mostraba una foto de Mateo bajando del coche de lujo frente al colegio. La foto estaba editada maliciosamente para resaltar el lujo, haciendo parecer que llevaba una vida de derroche. El titular era impactante: la presidenta de Café del Alba gasta millones en un niño desconocido. Surgen sospechas de demencia senil. El texto era aún peor. Acusaba a Sofía de malversar fondos de la empresa para mantener al niño, cuya identidad y relación con ella seguían siendo un misterio. Insinuaba que la presidenta, a su avanzada edad, había perdido la razón. Sofía leyó el artículo en su tableta, sus manos temblando de rabia. El secretario Rivas entró corriendo. Señora presidenta, es un desastre. Las acciones se están desplomando. Sofía encendió el ordenador. El gráfico de las acciones de la empresa caía en picado. Habían perdido casi un 10% de su valor en un solo día. Rivas le informó que los accionistas estaban en pánico. Sofía apretó los labios. Sabía quién estaba detrás de todo esto. Santiago. Solo él podría orquestar algo así. Esa tarde, se convocó una junta directiva de emergencia. Cuando Sofía entró en la sala, sintió las miradas frías de los directivos. Se sentó en la cabecera de la mesa. Santiago estaba en el lado opuesto, con una sonrisa apenas perceptible. Uno de los directores rompió el silencio. Señora presidenta, creo que necesitamos una explicación sobre los recientes artículos de prensa. ¿Explicación? Sobre el niño, Mateo. ¿No estará usando fondos de la empresa para fines personales? La mirada de Sofía se afiló. No he usado ni un solo peso de la empresa. Todo sale de mi dinero personal. Pero existe el riesgo de que se mezclen sus cuentas personales con las de la compañía. ¿Tiene pruebas de eso? El director se quedó callado. Santiago intervino. Señora presidenta, nuestra preocupación no es esa. Es sobre su salud y su capacidad de juicio. ¿Mi juicio? Señora presidenta, usted ya tiene más de 70 años. ¿Nos preocupa que estas decisiones repentinas sean producto de algún problema de salud? Sofía golpeó la mesa. ¿Cuándo he tomado yo una mala decisión? Miren los resultados de la empresa. El año pasado rompimos récords de ventas. Eso es cierto, pero a quien decida cuidar es mi asunto personal. No tiene nada que ver con la dirección de la empresa. Santiago volvió a hablar. Señora presidenta, ¿la respetamos? Pero la confianza de los accionistas y el mercado está temblando. ¿Sabe cuánto han caído las acciones hoy? Sofía no respondió. Santiago continuó: si esto sigue así, la imagen de la compañía sufrirá un daño irreparable. Sugirió que Sofía se retirara temporalmente de la dirección. No, dijo Sofía con voz firme. No me retiraré. Esta empresa es mi vida. Pero, señora presidenta, ¿la reunión ha terminado? Sofía se levantó. Los directores se miraron, desconcertados. Cuando Sofía salió de la sala, una sonrisa de triunfo se dibujó en el rostro de Santiago. Solo un poco más de presión, pensó. Esa noche, Sofía estaba sola en su estudio. La oscuridad caía afuera. Encendió las noticias. Informaban de que las acciones de la empresa habían vuelto a caer por segundo día consecutivo debido a las sospechas sobre la salud de su presidenta. Los accionistas exigían medidas urgentes. Sofía lanzó el control remoto. Demencia. Era ridículo. Alguien llamó a la puerta. Era Mateo. Abuela, ¿estás bien? Sofía lo miró y forzó una sonrisa. Estoy bien, Mateo. Pero no lo estaba. El mundo la estaba tratando como a una anciana loca. El prestigio que había construido durante toda su vida se estaba desmoronando. Mateo se sentó a su lado. Sofía le acarició el pelo. La abuela está bien. No te preocupes.
pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mateo la abrazó en silencio. La noche fue larga. Sofía miró por la ventana, pensando. La verdadera batalla acababa de empezar. Santiago intentaba destruirla. Pero ella no se rendiría. No por ella, sino por Mateo. La situación no mejoró. Los ataques de la prensa se hicieron más feroces. Las acciones seguían cayendo y la junta directiva la presionaba para que renunciara. Mateo también lo pasaba mal en el colegio. Los niños lo evitaban. Incluso los profesores lo trataban con una cautela incómoda. En el almuerzo, comía solo en un rincón. Dicen que por su culpa la abuela se volvió loca. Mi mamá dice que pronto la van a echar de la empresa. Los susurros llegaban a sus oídos. Mateo solo bajaba la cabeza y seguía comiendo. Esa noche, esperó a Sofía en el salón. Cuando ella llegó, su rostro estaba pálido. Estaba agotada de luchar todo el día contra la junta y los accionistas. Abuela, la llamó Mateo con cautela. Sofía se sentó en el sofá y lo miró. ¿Qué pasa, Mateo? Él dudó un largo rato. Abuela, ¿estás así por mi culpa? Sofía negó con la cabeza. Claro que no. En el colegio dicen que sí. Que te estoy haciendo daño. Que por mi culpa te van a echar de la empresa. Su voz temblaba. Sofía lo miró en silencio. ¿Me iré? Así ya no tendrás problemas. Lágrimas asomaron en sus ojos. Sofía lo abrazó con fuerza. No. ¿Jamás? Su voz fue tajante. Pero, abuela. Mateo, escúchame. Gracias a ti, la abuela ha encontrado una razón para vivir. Sin ti, me habría muerto trabajando, sola. Ahora, la abuela te va a proteger. Nadie te va a alejar de mí. Mateo rompió a llorar en su abrazo. Sofía también lloró. Se quedaron así, abrazados, durante un largo rato. Esa noche, Sofía llamó a su secretario a su estudio. Señor Rivas. Sí, señora presidenta. Investigue a Santiago Montoya. La expresión de Rivas se tensó. Señora presidenta, ¿qué quiere decir? Todo esto es obra suya. Necesito pruebas. La mirada de Sofía era de acero. Empiece por los hombres que persiguieron a Mateo. Averigüe quién los contrató, de dónde salió el dinero. Y busque cualquier indicio de que Santiago ha estado conspirando para tomar el control de la empresa. Entendido, señora presidenta. Rivas salió. Sofía miró por la ventana. Era hora de contraatacar. Unos días después, Mateo estaba en su habitación, ordenando sus cosas. Abrió una pequeña caja que había traído de su antiguo apartamento. Dentro estaban las pertenencias de su padre, un cuaderno de dibujo, lápices de colores y, en el fondo, un viejo teléfono móvil. Lo tomó en sus manos. Era el que usaba su papá. Pensó que no funcionaría, pero por si acaso, lo conectó a un cargador. Una hora después, la pantalla se iluminó. Mateo se sorprendió. Funcionaba. Con los dedos temblorosos, abrió la galería. Estaba llena de fotos y videos. Reprodujo el primero. El rostro de su padre apareció en la pantalla. Mateo, ¿listo para tu pastel de cumpleaños? Papá te lo va a preparar. En el video, su padre sonreía. Un pequeño Mateo corría a su lado, feliz. Mateo lloró mientras veía el video. Reprodujo uno tras otro. Jugando en el parque, caminando bajo la lluvia, comiendo con su mamá, cada recuerdo era un tesoro. En uno de los videos, su padre le mostraba un viejo álbum de fotos. Mira esta foto, Mateo. Esta es tu abuela. El pequeño Mateo preguntaba, ¿cómo se llama la abuela? Su padre sonreía con ternura. Se llama Sofía. Sofía Valencia. Es una mujer muy berraca, la más fuerte de todas.
Quiero que recuerde siempre su nombre. Mateo detuvo el video. Miró la pantalla. Su padre no había olvidado a su abuela. Y había querido que él también la conociera. Abrazó el teléfono y pasó la noche entera viendo los videos, escuchando la voz de su padre y la risa de su madre. 2 días después, Santiago convocó una junta directiva de emergencia. El objetivo oficial era gestionar la crisis de la empresa. El objetivo real era otro, forzar la renuncia de Sofía. La sala se llenó de directivos. El ambiente era tenso. Todos sabían lo que estaba en juego. Sofía fue la última en llegar. Se sentó en la cabecera, mirando a los directivos con frialdad. Santiago tomó la palabra. La razón de esta reunión es clara. La empresa está en crisis. Distribuyó un informe, gráficos de la caída de las acciones, recortes de prensa, correos de accionistas furiosos. En las últimas 2 semanas, el valor de nuestras acciones ha caído más de un 20%. Esto se debe a la desconfianza del mercado en las recientes acciones de nuestra presidenta. Un director asintió. Santiago tiene razón. Los accionistas no dejan de protestar. Santiago presentó un documento falso, un supuesto desglose de los gastos de Sofía en Mateo. Existen sospechas de que la presidenta ha malversado fondos de la empresa para mantener a este niño. Eso es mentira, golpeó Sofía la mesa. Pero Santiago mantuvo la calma. Entonces, demuéstrelo. Señora presidenta, ¿quién es ese niño? La sala quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en Sofía. Respiró hondo. Ese niño es mi nieto. Un murmullo recorrió la sala. Los directores se miraban, sorprendidos. ¿Nieto? ¿La presidenta tenía un nieto? Sofía sacó un documento de su bolso. Este es el resultado de la prueba de ADN. 99,9% de probabilidad de que sea mi nieto. El documento circuló entre los directores. Pero Santiago se rió. ¿Una prueba de ADN? Eso se puede falsificar fácilmente. Si de verdad es su nieto, ¿por qué lo ha ocultado hasta ahora? ¿Por qué aparece de la nada? Sofía apretó los labios. Santiago no se detuvo. Yo creo que la presidenta, por su avanzada edad, ha perdido el juicio. Está confundiendo a un niño extraño con su nieto por pura soledad. ¿Que estoy confundida? Si no es así, demuéstrelo. Con pruebas reales. Sofía no pudo decir nada. Aparte de la prueba de ADN, no tenía más pruebas. Santiago se dirigió a los demás directores. Señores, debemos proteger esta empresa. Propongo que la presidenta se tome un descanso y que la junta asuma la dirección. Los directores comenzaron a asentir. Justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió. Era Mateo. Llevaba el uniforme del colegio y sostenía un pequeño teléfono móvil en la mano. Mateo, exclamó Sofía, sorprendida. El niño se acercó a ella. Abuela, papá hablaba de ti. Le entregó el teléfono. Sofía lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Es el teléfono de mi papá. Creí que debías ver esto, así que vine del colegio. Sofía encendió la pantalla. La galería estaba llena de videos. Mateo señaló uno. Ese, abuela. Sofía lo reprodujo y lo conectó a la pantalla grande de la sala. En la pantalla apareció un video de hacía unos 3 años. Un joven Mateo y un hombre miraban un álbum. La sala quedó en silencio. Todos miraban la pantalla. El hombre del video señaló una foto. Mira esta foto, Mateo. Esta es tu abuela. El pequeño Mateo preguntaba, ¿cómo se llama la abuela? El hombre sonreía con ternura. Se llama Sofía. Sofía Valencia. Es una mujer muy berraca, la más fuerte de todas. Quiero que recuerdes siempre su nombre. El video terminó. La sala estaba en un silencio solemne.
La imagen de un padre hablándole con amor a su hijo sobre su madre fue una prueba más poderosa que cualquier documento. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía. Los directores tenían una expresión conmovida. El rostro de Santiago estaba pálido, contraído por la rabia. En ese momento, el secretario Rivas entró y le entregó una carpeta a Sofía. Ella la revisó y se levantó lentamente. Señaló la pantalla. Mientras mi hijo le enseñaba mi nombre a mi nieto, mi sobrino estaba ocupado tratando de hacerme pasar por una demente. ¿Saben qué es esto? Mostró unas fotos. Imágenes de las cámaras de seguridad. Los hombres que contrató Santiago persiguiendo a Mateo. El informe circuló. Los rostros de los directores se endurecieron. Y esto es una grabación. Santiago ordenando a sus matones que se encargaran de Mateo. Miró a Santiago directamente. Intentaste hacerle daño a un niño de 10 años. A mi nieto. Santiago no pudo decir nada. Y la campaña de prensa también fue cosa tuya. Presentó más pruebas, grabaciones de llamadas, transferencias bancarias a periodistas. Todo salió a la luz. Los directores miraban a Santiago, horrorizados. Uno se levantó. Santiago, ¿es esto cierto? Santiago no respondió. El sudor perlaba su frente. Señora presidenta, lo sentimos. Juzgamos mal. Los demás directores inclinaron la cabeza. Sofía se sentó. Santiago Montoya queda despedido de todos sus cargos con efecto inmediato. Y se enfrentará a las consecuencias legales. Santiago se levantó, tambaleándose, y salió de la sala. Su figura era la de un hombre derrotado. La sala quedó en silencio. Sofía miró a Mateo. El niño se acercó y le tomó la mano. Abuela, ganamos. Sofía lo abrazó con fuerza. Gracias, Mateo. Los directores aplaudieron. La larga batalla había terminado. Sofía había ganado. Pero lo más importante era que había protegido a Mateo. Un año después, Santiago enfrentó un juicio y fue apartado por completo de la empresa. La prensa rectificó y el honor de Sofía fue restaurado. Las acciones subieron más que nunca. Pero para Sofía, el cambio más importante fue otro. Decidió retirarse de la dirección ejecutiva. Dejó la empresa en manos de un sucesor y se quedó solo como presidenta honoraria de la junta. Cuando Rivas le preguntó por qué, ella sonrió. Ahora tengo algo más importante que hacer. Miró por la ventana. En el jardín de la mansión, Mateo jugaba. Verlo era suficiente para calentar su corazón. Unos días después, hicieron las maletas. Decidieron mudarse a un lugar nuevo. Cuando Mateo preguntó a dónde, Sofía respondió, a un lugar donde a tu papá le habría gustado vivir. Una casa con un pequeño jardín. La nueva casa estaba en un pueblo tranquilo en las afueras de la ciudad. Era una casa pequeña de 2 pisos, pero muy acogedora. Y lo más importante, tenía un jardín trasero. Un espacio para plantar flores y hortalizas. Mateo corría feliz por el jardín. Sofía sonreía al verlo. Es la casa que soñabas, Alejandro, pensó. El primer fin de semana después de la mudanza, Sofía dijo, Mateo, hoy vamos a un sitio. ¿A dónde? A ver a papá y a mamá. La cara de Mateo se iluminó. Fueron en coche a un pequeño cementerio. Se pararon frente a una tumba sencilla. Alejandro Valencia. Isabela Rojas. Sus nombres, juntos. Sofía se arrodilló. Mateo se sentó a su lado. Alejandro, Isabela, aquí está mamá. Su voz temblaba. Las lágrimas cayeron. Llegué muy tarde. Tenía que haberlos buscado cuando vivían. Perdónenme por haber sido tan terca. Mateo le apretó la mano. Sofía continuó hablando. Pero gracias a ustedes, encontré una nueva razón para vivir. Cuidaré bien de Mateo.
Protegeré el regalo que me dejaron. Mateo también se inclinó ante la tumba. Papá, mamá, estoy bien. La abuela me quiere mucho. Se quedaron allí sentados un largo rato. El viento soplaba, moviendo las hojas de los árboles, como si su hijo y su nuera le estuvieran respondiendo. Antes de irse, Sofía miró la tumba una última vez. Alejandro, ahora entiendo qué es lo que de verdad quería dejarles. Tomó la mano de Mateo. No era el dinero, ni la empresa. Era el amor. El amor de una familia. Ahora sé que esa es la verdadera herencia. Se abrazaron, consolándose mutuamente. De vuelta a casa, plantaron flores en el jardín. El tiempo pasó volando. El atardecer tiñó el jardín de colores cálidos. Abuela, soy feliz, dijo Mateo con una sonrisa radiante. Sofía lo abrazó con fuerza. Yo también soy feliz, Mateo. Esa noche, Sofía abrió el viejo cuaderno de dibujo en su estudio. Los retratos que su hijo le había hecho. Susurró a los dibujos: Alejandro, Mateo se parece tanto a ti. Es bueno, valiente y tiene un corazón enorme. Todo lo que no pude darte a ti, se lo daré a él. Te lo prometo. Abrazó el cuaderno. Afuera, las estrellas brillaban. Sintió que, desde algún lugar, su hijo y su nuera los estaban cuidando. A la mañana siguiente, antes de irse al colegio, Mateo la abrazó y le dijo que la quería. Ella le respondió que también lo quería. Cuando Mateo se fue, Sofía salió al jardín. Regó las flores que habían plantado. El sol era cálido. Los pájaros cantaban y una brisa suave soplaba. Había pasado toda su vida trabajando